Vamos a hablar de una rapaz realmente atractiva y yo es, sin ningún género de dudas, la rapaz española que menos veces he visto, el águila perdicera o águila de Bonelli. Estamos con Ernesto Álvarez. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, encantado de estar aquí. A Ernesto le conoce nuestro espectador, es presidente de GREFA y además eres el coordinador del proyecto de reintroducción de águilas de Bonelli. Sí, exactamente. Son varias comunidades autónomas, incluso la LPO, BirdLife de Francia. Y nosotros en GREFA tenemos un poco la labor de estar picando en todos los lados, ¿no? En Navarra, sí. Madrid, en Baleares, Andalucía y en Francia. Estamos también con Nacho, que como nuestro colega Manuel está de viaje en Israel, que no para de viajar, pues Nacho, biólogo naturalista, nos ayuda a la entrevista. Encantado, claro, en otro ambiente, mejor también. Vamos a ver a la perdicera lo primero. Los centros de GREFA en España y la LPO en Francia son los únicos centros de Europa capaces de criar en cautividad el águila de Bonelli. Pues mira, lo que voy a hacer ahora es colocar el arnés que va a permitir sujetar el emisor al cuerpo del águila. Entonces, estoy utilizando un material que es una cinta, un tejido que está impregnado en teflón. Esto tiene unas características muy interesantes para nosotros porque el teflón es, dentro de los plásticos industriales, el más antiadherente y más antiabrasivo. Recientemente se ha puesto en marcha un proyecto LIFE dedicado a esta especie en España. El hecho de que las comunidades autónomas, vitales para su conservación, trabajen de manera coordinada, es todo un hito para la conservación del águila de Bonelli. Una de las acciones del proyecto es el reforzamiento de las poblaciones silvestres y la reintroducción de individuos en zonas en las que desapareció. Para ello se utilizan pollos nacidos de los programas de cría en cautividad. Una vez que los pollos son sustraídos de sus padres biológicos, se someten a un riguroso examen veterinario para garantizar su estado de salud. Cada pollo es identificado mediante una anilla metálica y una de color. Para este proyecto también se instala un emisor satélite para seguir con exactitud los pasos que dan tanto en el hatching como en su periodo de independencia. La biometría sirve para conocer el sexo del ave y verificar su normal crecimiento. Tenemos el resultado del sexaje en el que se determina por PCR que es un macho. Finalizado el examen, los pollos son conducidos hasta un hatching provisional antes de su ubicación en la instalación de campo. Diariamente los jóvenes liberados son seguidos por los técnicos del proyecto para evaluar su evolución y evitar contratiempos. El periodo más crítico comienza ahora. Emily, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Está todavía en el hatching el que queda? Sí. ¿No se lo ha tirado? No. Hay un momento que se salió, que se asomó, pero al final se Pero al final vuelve para adentro.
Ernesto, siempre se la llamó águila perdicera, porque ahora ha cambiado de nombre y es águila de Bonelli. Bueno, el nombre ha pegado varios bandazos, sí. Águila perdicera es el nombre de siempre, el nombre con la que se conocían los reportajes de Félix, antes también Cabrera, etcétera, etcétera, ¿no? Después ha habido un cambio por parte de BirdLife, que eran pues el águila azor perdicera. Pues ya que era águila azor ya podían haber evitado llamarle perdicera otra vez, ¿no? Pero bueno, se quedó con águila azor perdicera, demasiados nombres y demasiados apellidos. Y quizás lo más lógico es, el águila de Bonelli es como se la conoce en toda su área de distribución. Es curioso, hay otras águilas que tienen distintos nombres en cada país, pero aquí tanto en Italia como en Francia, como en Inglaterra, como en los países del este, etcétera, se le llama águila de Bonelli, más que nada porque es en honor al que lo descubrió y se ha mantenido. Y luego, bueno, quizás el águila perdicera el nombre hace demasiada alusión a la predación sobre perdices, lo cual tampoco es cierto. No es especialmente un águila perdicera, de cazar perdices, ¿no? Y de hecho, pues como todos los predadores, cazan lo que tienen. En zonas de alta densidad de perdices, conejos y liebres tienden más hacia el conejo que hacia la perdiz, es claro, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues había que encajarla, ¿no? Pues el águila imperial no era tampoco muy perdicera, pues había que llamarla de alguna manera, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo es su población mundial y qué representa España dentro de la población mundial? Bueno, España es... actualmente hay otras poblaciones que no se controlan muy bien, ¿no? Al norte de su área de distribución no se tiene mucha idea, ¿no? Pues igual que el buitre negro no sabe cómo está en Mongolia, pues con esta especie pasa lo mismo, ¿no? Está bien, ¿eh? Que estuve yo pescando hace unos años, y unos buitrazos negros, sí. además más corpulentos que los nuestros, pero no te interrumpo. Evidentemente eso puede ocurrir hasta con el águila perdicera, pero no se tiene ese... Porque, claro, creo que se habla de 2.000 a 5.000 parejas, claro, esto es y ahora actualmente de 5.000 a 10.000, estas cosas. La población española actualmente es la más importante y está muy mal, es decir, está muy mal, excepto en Andalucía, es la única que se puede decir que está estable, incluso en algunas provincias de Andalucía ha subido, ¿no? Esto nos permite precisamente contar con una población donante, ¿no? Es un poco, nosotros trabajamos en estas lindes, a veces un poco, vamos a llamarle, polémicas, pero bueno, temas de las reintroducciones, el tema de los reforzamientos, el tema de la recuperación, no deja de ser una técnica, una metodología más de recuperación en algunos casos muy importantes. Conocéis perfectamente rinocerontes, elefantes, traslocas sin ningún problema, y gracias a eso no se ha extinguido o se ha recuperado, y a veces de forma importante, en muchos países de África, poblaciones de las que estamos hablando, ¿no? Pues con esto ocurre lo mismo, ¿no? Quizás hay una serie de prejuicios importantes a la hora de acometer estos proyectos, pero tenemos, por una parte, los programas de cría y, por otra parte, los programas de desnide. Los programas de desnide siempre se hacen, lógicamente, en nidos que tengan al menos 2 y consiste precisamente en eso, en poder conseguir un ejemplar y poder llevarlo a un hacking, a un nido artificial, para recuperar esa población en esa zona donde se quiera hacer. Y eso es lo que mejor funciona, lógicamente unido a los programas de cría en cautividad, que vienen siendo, depende del año, un 60-40, un 40-60, depende, ¿no? Y de momento la cosa está yendo bien, aplicando esa metodología. ¿Qué habéis hecho este año, por ejemplo? ¿Dónde y cuántos pollos habéis reintroducido? Bien, este año es un año que en el proyecto se trabaja con Baleares, Euskadi, Navarra y Madrid y donante Andalucía, ¿no? Y luego también donante con los programas de cría, que en el futuro quieren también trabajar en ello, Francia, la LPO, que es pues una de las asociaciones de BirdLife internacional, ¿no? Con un programa de cría como Grefa, ¿no? Este año creo que han sido mitad y mitad de 50% de desnide y 50% de cría, ¿no? Entre España y Francia, ¿no? Entre Grefa y el LPO. Y bueno, hemos llegado en total, creo que estamos hablando de 14 ejemplares liberados mediante el hacking o cría en cautividad. Esto significa son pollos que se meten antes de que tengan una edad determinada, depende de la especie, en este caso antes de que superen los 60 días, para que les dé tiempo a reconocer el territorio y una vez que salen ya reconozcan el territorio, se fijen a él y una vez que se dispersen puedan volver. Es vital. Si no se fijan en él o están muy poco tiempo, no tienden a volver nunca. Ya digo, estamos hablando de en torno a los 15 ejemplares y luego también se nutren, aunque en menor medida y casi exclusivamente en Baleares, en este caso Mallorca, por su carácter insular, animales de recuperación.
animales subadultos, adultos que ya han cazado, que están bien y que se pueden recuperar y devolver a la naturaleza. Incluso algunos, es muy curioso, han sobrevivido cuando no apostábamos nadie por ellos, ¿no? Y están empezando ahora a emparejarse. Sí. No, quería preguntar, por curiosidad, la técnica de hacking, tanto la de hacking, ¿no?, de traslocación de pollos, como comentabas, o la de cría en cautividad, el mantenimiento, el manejo del pollo, pues tiene, como comentabas, una especie bastante tímida. Tienes que tener no sé, con mucha cautela, ¿no?, para evitar que te conozcan y que bueno, mantener ese instinto, ¿no? Exactamente, eso es lo que se conoce como imprinting, ¿no? La impronta del animal, que tiene que ser hacia su especie, no hacia la nuestra. Eso es un problema grave. Tienes que tener en cuenta que hay... estos animales tienden, para que nos entendamos, a huir en nada. Es decir, que el margen de huida es muy pequeño y la distancia es muy grande. Es decir, enseguida salen volando y enseguida se esconden. Es una especie muy huidiza, no es tan... Mucho más que otras grandes rapaces. Sí, que la águila imperial y que la águila real, sin duda. Sin duda, sí, es mucho más complicada. Y claro, un manejo inadecuado o un manejo excesivo del animal conlleva que se acostumbre al ser humano, y esto suele ser fatal. Y luego también que ciertas costumbres cambien, ¿no? Porque incluso puede ocurrir que se fije demasiado en un sitio y termine entrando a un gallinero, etcétera, etcétera, ¿no? Que es mucho más sencillo comer en un gallinero, ¿no? Entonces, ese tipo de costumbres hay que evitarlas. Nunca hemos tenido ese problema ni con impariceras, ni con imperiales, ni nada, ¿no? Pero sí que ocurre. Y hay que evitarlo. Los animales se tienen con los padres nodrizas cuando vienen de fuera, porque puede ocurrir... bueno, por expolio, por lo que sea, porque se ha caído de un nido y se lleva un centro y vienen de pollos, se le mete a los nodrizas. Procuramos no tenerlos nunca. Cuando son pollos chiquitines, si se quieren provocar 2 puestas, para ser más efectivos, se provocan 2 puestas si se puede. En las parejas lo que se hace es, se sacan a mano hasta los 10 días y luego ya se vuelven a poner. Hay un margen también de tiempo, a partir de los 15 ya es muy peligroso manejarlos. Ya empiezan a reconocer, entonces no es bueno. Y además se nota enseguida que le metes el pollo a los padres, sean los originales o nodrizas, los has estado dando de comer a mano, al día siguiente ya reaccionan contra ti. Ajá, o sea, los propios pollos enseguida ya reaccionan, se ponen en guardia y reconocen ya a sus padres auténticos, a su especie, como su especie. Y eso es lo que se pretende, claro. Oye, supongo, Ernesto, que un momento crítico será el que aprendan a cazar, que se hagan autónomos. Como hemos visto, los seguís con emisores y demás. ¿Les cuesta a algunos ejemplares aprender a cazar? Sí, les cuesta. Incluso a veces con presa viva, incluso les cuesta. Es el periodo crítico, lo has definido muy bien, y es el que nos trae de cabeza. Siempre es el periodo cuando empiezan a tirarse, incluso con problemas de predación. También pueden sufrir predación, o sea, no son águilas reales, que son muy poderosas, ¿no? Sí. Incluso una predación de un lobo es muy difícil. Pero la águila pericera ya es más pequeña y los zorros, determinados mustélidos, pueden incidir directamente en el hacking. Los hacking son muy altos, son estructuras muy altas, andamios, pero el momento crítico no es cuando están en el andamio, en el hacking, en el nido artificial, es cuando se tiran. Esa primera, segunda semana, incluso tercera, los hay que son más espabilados y enseguida vuelan y enseguida se ponen en alto, y otros que, bueno, van al suelo, van a una roca, duermen ahí y necesitan un susto, porque en el susto está la supervivencia, ¿no? Y se lo dais, si podéis. Sí, si podemos, se lo damos intentando que no nos reconozcan, eso sí, que sea un susto normal y que no nos reconozcan como persona. Te pones encima... disfrazado, y claro, te disfrazas, porque no conviene, y a la vez tienes que hacerlo con muchísimo cuidado, porque 2 sustos supone que se vayan. Con lo cual, para que nos intentamos, vamos, con todo el equipo. Y entonces es delicado. Estamos hablando de un mes. Ahora mismo estamos en ese proceso. Crítico. Ahora mismo. O sea, ahora mismo están los naturalistas, los biólogos y la gente que está siguiéndolo se están volviendo locos porque hay que dar de comer a las 5 de la mañana, porque no te puedes meter en su territorio. Hay que tener en cuenta que ahora mismo tenemos 6 en un sitio y duermen juntas. En la primera etapa son cooperativas. Entre ellas se defienden, si entra una imperial o si entra una real, se defienden, incluso algún adulto o subadulto de pericera. Y es muy bueno que lo echen, porque en cuanto empiezan a querenciarse, a territorializar, eso se les va a quedar. Y tienden a regresar. Con respecto a la alimentación, tardan bastante.
es una mezcla entre aprendizaje y algo adquirido que no lo es genético, porque si no, no sería viable, ¿no? Claro. No les da tiempo. Al no tener padres, nosotros no podemos enseñar nada, no nos pueden ver. Nosotros únicamente podemos, con presa viva o con presa muerta, hacer que el animal vaya sobreviviendo. Y después tienes ese margen de tiempo, es el que permite que terminen predando. Ellos van predando al principio con lo que más hay. En esas zonas son rabilargos, alguna paloma, en fin, urracas, lo que más abunda. Y lo que más llama la atención, es lo que más les llama la atención, y lo que más se mete con ellos. No hay que olvidar que los corvidos enseguida que ven al enemigo les atizan y bastante. Sí. Y eso se revierte, porque primero van sobre los pollos de ellos, y pues es más fácil, y luego incluso sobre adultos. Y luego ya terminan ampliando el área de caza, y ya se puede considerar que sobreviven por sí mismos. Pero estamos hablando de 1 mes y medio, 2 meses, desde que vuelan. Ernesto, es una pena porque se nos ha acabado el tiempo. Me hubiera gustado hablar mucho más. Sé que habéis colaborado con asociaciones de cazadores, esencial, sí, claro. Si quieres, dinos medio segundo del tema. Sí, bueno, vital es importante decir, sobre todo, que en Mallorca, en Navarra, en Madrid, trabajamos con las sociedades de cazadores, primero locales y luego a nivel de federación y tal, ¿no? Porque es importante buscar el apoyo, y de momento va la cosa de maravilla, o sea, va perfecto, sí, perfecto. Hay un apoyo importante. Y luego mencionar, que es lo más importante, que este año hemos tenido en Mallorca la primera reproducción. En Mallorca es un puerto de reintroducción. Desapareció hace 50 años. Desapareció por completo, no quedaba nada. Algún individuo que pasaba por el joven, pero desapareció. Y este año, por primera vez, se ha formado una pareja de un animal de recuperación, de un animal de desnide de Andalucía y otro de cría en cautividad de Grefa. Se ha formado esta pareja y recientemente hemos marcado con un satélite el primer pollo nacido del proyecto. Es un proyecto live y es una gran alegría, claro. Enhorabuena, Ernesto, y que nos cuentes más cosas de este tipo con frecuencia. Muchas gracias. Cuando queráis. Gracias. Gracias. Bueno, Juan, ¿te ha dado tiempo a terminar tu corcito? Bueno, sí, está a puntito de salir corriendo. Pero... Pásamelo, que corra hacia mí, al menos. Corre para ti, allí va. Mírale, está bonito. Le has puesto con un manto oscuro en el... Ese manto oscuro, en la grupa. Claro, no ha habido tiempo para rematar. Eso es la sombra que proyecta la cabeza sobre sí mismo. El sol viene por detrás. Lo que pasa es que falta matizar todavía el conjunto, porque... pero está muy bonito. Ves que hay tonos que han quedado más oscuros, otros todavía habría que subirlos y hubiera quedado... Está chulo. El próximo día te animas con el águila de Bonelli. Claro. ¿Has visto el halcón, Ernesto? Yo con la perdicera. Muy guapo. Muy guapo y expresivo, sí. El halconcito también, que hace rapaces. Bueno, pues muy bonito. Muy bien. Pues vamos a terminar el programa de hoy agradeciéndoos a todos los que habéis hecho posible el mismo vuestra presencia, y también a nuestros espectadores la atención que nos han dispensado. Nos vemos dentro de poco en Veda Abierta. Adiós.